La noche del 15 de marzo comenzó como cualquier otra, pero terminó de una forma que nadie podría haber imaginado. Una mujer de 68 años llamada Elena caminaba sola por las calles mojadas de la ciudad, arrastrando una maleta desgastada, mientras la lluvia golpeaba su rostro como pequeñas agujas de hielo. Sus manos temblaban, no solo por el frío que calaba hasta los huesos, sino por algo mucho peor: la traición de las 3 personas que ella había amado más que a su propia vida. Lo que sus hijos le hicieron esa noche fue tan cruel que cuando la historia salió a la luz, toda la ciudad quedó conmocionada. Pero el destino tenía preparada una lección que cambiaría sus vidas para siempre. Elena Morales había sido madre desde los 23 años. Recordaba perfectamente el día en que nació su primer hijo, Tomás. Había sido un parto difícil de 18 horas, pero cuando finalmente lo tuvo en sus brazos, supo que daría su vida entera por ese pequeño ser. 2 años después llegó Patricia y 3 años más tarde el menor, Ricardo. Cada uno de ellos había sido una bendición, o al menos eso pensó ella durante muchos años. Su esposo Alejandro había sido un hombre bueno, pero de salud frágil. Trabajaba como contador en una pequeña empresa, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de la familia. Por eso Elena siempre tuvo que trabajar también. Durante años trabajó como costurera desde su casa, pasando noches enteras frente a la máquina de coser para poder comprarles uniformes escolares a sus hijos, para poder pagar las excursiones del colegio, para darles, aunque fuera un pedazo de pastel en sus cumpleaños. Elena recordaba con claridad las noches en que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana, terminando vestidos de novia para sus clientas, con los dedos hinchados de tanto coser, los ojos rojos de cansancio, pero siempre con una sonrisa en el rostro, porque al día siguiente podría comprarle a Tomás esos zapatos deportivos que tanto quería, o pagarle a Patricia las clases de baile que le hacían tan feliz, o llevar a Ricardo al médico cuando tenía esas fiebres tan altas que la dejaban sin dormir de preocupación. Los años pasaron y los niños crecieron. Elena envejeció rápido, como envejecen las mujeres que cargan con demasiado peso sobre sus hombros. A los 45 años ya tenía canas. A los 50 sus manos ya mostraban las marcas del trabajo incansable. Pero ella nunca se quejó. Cada arruga en su rostro era una medalla de honor. Cada dolor en sus articulaciones era el precio que pagaba gustosa por ver a sus hijos crecer sanos y felices. Cuando Tomás cumplió 18 años, quiso estudiar administración de empresas en la universidad. La colegiatura era cara, demasiado cara para lo que Elena y Alejandro podían pagar. Elena vendió su único anillo de oro, una reliquia que había heredado de su abuela para poder pagar el primer semestre. Trabajó turnos extra, cosiendo incluso los domingos para mantener a Tomás en la universidad. 4 años después, cuando su hijo se graduó, Elena lloró de orgullo en la ceremonia. Había valido la pena cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que ella misma se saltó para que su hijo pudiera comer. Patricia resultó ser una niña difícil. A los 16 años se enamoró del chico equivocado, un joven rebelde que la metió en problemas. Quedó embarazada a los 17. Muchas familias habrían rechazado a una hija en esas circunstancias, pero no Elena. Ella abrazó a Patricia mientras lloraba. Le dijo que todo estaría bien, que ella la apoyaría sin importar qué, y cumplió esa promesa. Ayudó a criar a su nieta mientras Patricia terminaba la preparatoria. Cuidaba a la bebé todas las noches para que su hija pudiera estudiar. Le daba de su propio plato para que Patricia comiera bien durante el embarazo. Ricardo, el menor, fue quien más le preocupó. Desde adolescente mostró una tendencia hacia la irresponsabilidad. Cambió de trabajo varias veces. Siempre tenía problemas de dinero, siempre necesitaba que mamá lo rescatara y Elena siempre lo hacía. Cuando Ricardo perdió su departamento porque no podía pagar la renta, Elena pidió un préstamo a un usurero para ayudarlo. Pagó esa deuda durante 2 años, sacrificando sus propias necesidades para salvar a su hijo una vez más. Hace 6 años, Alejandro murió de un infarto repentino. Elena quedó devastada. Habían estado juntos durante 42 años. Habían construido una vida juntos. Habían enfrentado todas las tormentas tomados de la mano. Cuando él murió, Elena sintió que una parte de ella se moría también. Pero sus hijos estaban ahí, o al menos eso parecía. En el funeral, Tomás la abrazó y le prometió que nunca estaría sola. Patricia lloró con ella y le juró que siempre la cuidaría. Ricardo, aunque siempre fue el más distante, también le dijo que siempre podría contar con él.
Los primeros meses después de la muerte de Alejandro fueron terribles. Elena se sentía perdida en esa casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa, pero poco a poco fue adaptándose a su nueva realidad. Vivía de una pequeña pensión que Alejandro le había dejado y de sus ahorros, que no eran muchos, pero le alcanzaban para vivir modestamente. Sus hijos la visitaban de vez en cuando, aunque cada vez con menos frecuencia. Tomás siempre tenía reuniones importantes en su trabajo. Patricia estaba ocupada con su propia familia. Ricardo simplemente desaparecía por semanas sin dar señales de vida. Elena trataba de no sentirse sola. Se decía a sí misma que sus hijos tenían sus propias vidas, sus propias responsabilidades. Era normal que no pudieran visitarla tan seguido como antes, pero en el fondo, en las noches silenciosas, cuando estaba sola en esa casa llena de recuerdos, sentía un vacío que crecía cada día. Hace 8 meses, la vida de Elena dio un giro terrible. Una mañana se levantó para ir al baño y sintió un mareo intenso. Lo siguiente que supo fue que estaba en el suelo con un dolor insoportable en la cadera. Había resbalado en el piso mojado del baño y se había fracturado la cadera. Estuvo ahí tirada durante casi 2 horas, gritando de dolor, hasta que finalmente logró alcanzar su teléfono y llamar a emergencias. La operación fue complicada y costosa. Los médicos le dijeron que a su edad recuperarse de una fractura de cadera era difícil y requeriría meses de fisioterapia. Elena gastó casi todos sus ahorros en la operación y en los primeros meses de tratamiento. Tuvo que llamar a sus hijos para pedirles ayuda, no solo económica, sino también física, porque necesitaba cuidados constantes durante su recuperación. Tomás le prestó dinero, pero lo hizo con un tono que Elena nunca había escuchado en su voz. No era el tono cariñoso de un hijo ayudando a su madre, sino el tono frío de un prestamista haciendo un negocio. Le dijo claramente que esperaba que le devolviera ese dinero con intereses, como si Elena fuera una clienta cualquiera y no la mujer que había vendido su anillo de oro para pagar sus estudios. Patricia fue a cuidarla durante 3 semanas, pero se quejó todo el tiempo. Se quejaba de que su madre era exigente, de que no podía dejar a sus propios hijos desatendidos, de que su esposo estaba molesto porque ella pasaba tanto tiempo fuera de casa. Elena intentaba no ser una carga. Hacía todo lo que podía por sí misma, aunque le doliera terriblemente. Pero Patricia siempre encontraba algo de qué quejarse. Después de esas 3 semanas, le dijo a Elena que ya no podía seguir cuidándola, que tenía que pensar en su propia familia primero. Ricardo nunca apareció. Elena lo llamó decenas de veces, le dejó mensajes desesperados pidiéndole ayuda, pero él nunca contestó. Más tarde se enteró de que había visto todos sus mensajes, pero simplemente decidió ignorarlos. Su propio hijo, al que ella había rescatado tantas veces, la abandonó cuando más lo necesitaba. Elena tuvo que contratar a una enfermera para que la ayudara durante su recuperación, lo cual consumió el resto de sus ahorros. Después de 3 meses, finalmente pudo caminar de nuevo, aunque con dificultad y ayudándose de un bastón. Pensó que lo peor había pasado, que ahora podría volver a su vida normal, pero estaba muy equivocada. Un sábado por la tarde, sus 3 hijos aparecieron juntos en su casa. Elena se sorprendió gratamente porque hacía años que no los veía a los 3 al mismo tiempo. Pensó que tal vez finalmente querían pasar tiempo de calidad con ella, tal vez cenar juntos como en los viejos tiempos cuando Alejandro aún vivía y la familia estaba unida. Preparó café y sacó unas galletas que había horneado esa mañana, esperanzada de tener una tarde agradable con sus hijos. Pero cuando se sentaron en la sala, Elena notó algo extraño en sus expresiones. No había calidez en sus ojos, no había sonrisas. Tomás fue quien habló primero. Siempre había sido el líder de los 3. Le dijo que habían estado hablando entre ellos y que habían llegado a una decisión importante sobre su futuro. Elena escuchó con creciente horror mientras Tomás le explicaba su plan. Le dijeron que la casa era demasiado grande para ella, especialmente después de su caída. Argumentaron que era peligroso que viviera sola a su edad con su movilidad limitada. Dijeron que lo mejor sería vender la casa y dividir el dinero. Elena podría usar su parte para irse a vivir a una residencia de ancianos donde estaría mejor cuidada, y ellos podrían usar su parte del dinero para sus propias necesidades. Elena sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada. Esa casa no era solo un edificio, era su hogar. Era el lugar donde había criado a sus 3 hijos, donde había pasado 42 años de su vida con Alejandro. Cada rincón de esa casa guardaba un recuerdo precioso. La cocina donde enseñó a Patricia a hacer pan dulce. El jardín donde Tomás dio sus primeros pasos, la habitación donde cuidó a Ricardo durante todas sus enfermedades de infancia. Con voz temblorosa, Elena les rogó que no le hicieran eso.
Les explicó que esa casa era todo lo que le quedaba de su vida con su padre, que ahí quería pasar sus últimos años rodeada de los recuerdos de las personas que había amado, pero sus hijos fueron inflexibles. Tomás argumentó que él había prestado dinero para su operación y que merecía recuperarlo con intereses. Patricia dijo que necesitaba dinero urgentemente porque su hija mayor estaba por entrar a la universidad y la colegiatura era carísima. Ricardo, como siempre, simplemente asentía con todo lo que sus hermanos decían, sin expresar ninguna opinión propia. Las visitas se volvieron constantes y tensas. Llegaban sin avisar. Revisaban la casa como si ya fuera suya. Hablaban de cuánto dinero podrían obtener por ella. Tomás le decía que era egoísta por no pensar en sus nietos, que ellos necesitaban ese dinero más que ella necesitaba una casa tan grande. Patricia lloraba manipulativamente diciendo que ella había sacrificado 3 semanas de su vida para cuidarla y que ahora Elena no quería ayudarla cuando ella lo necesitaba. La presión fue aumentando día tras día. Elena comenzó a sentirse como una prisionera en su propia casa. Sus hijos llegaban a cualquier hora. La interrumpían mientras descansaba, la bombardeaban con argumentos y reproches. Dormía mal, comía peor, estaba perdiendo peso rápidamente por el estrés constante. Sus vecinos comenzaron a notar que algo andaba mal, que Elena se veía cada vez más delgada, más pálida, más triste. La siguiente semana, después de otra discusión agotadora, Elena finalmente se rindió. Estaba tan cansada, tan agotada emocional y físicamente, que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Sus hijos habían ganado. Firmó los papeles de venta con manos temblorosas mientras las lágrimas caían sobre el documento manchando la tinta. Tomás recogió los papeles sin siquiera darle las gracias. Simplemente le dijo que tenía 2 semanas para desocupar la casa. Esas 2 semanas fueron las más dolorosas de la vida de Elena. Caminaba por cada habitación como despidiéndose de un ser querido. Tocaba las paredes como si pudieran sentir su dolor, como si pudieran entender que pronto estaría lejos de ellas para siempre. Empacó sus pocas pertenencias en una maleta vieja que había comprado hace 20 años para un viaje que nunca hizo. Elena intentó comunicarse con sus hijos para preguntarles sobre la residencia de ancianos de la que habían hablado, pero ninguno contestaba sus llamadas. Finalmente logró hablar con Patricia, quien le dijo con una frialdad que Elena no reconoció que habían investigado, y las residencias eran muy caras, que con su parte del dinero de la venta de la casa, ella tendría que arreglársela sola para encontrar dónde vivir. Elena quedó en shock. Les preguntó dónde se suponía que viviría entonces, pero Patricia simplemente dijo que eso no era su problema y colgó el teléfono. Elena se quedó ahí parada, sosteniendo el teléfono muerto en su mano, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Sus propios hijos, los niños que había cargado en su vientre, que había amamantado, que había cuidado durante cada enfermedad, la estaban dejando literalmente en la calle. El día en que debía dejar la casa llegó demasiado rápido. Era un día gris de marzo y el cielo amenazaba con tormenta. Elena se despertó temprano, aunque en realidad casi no había dormido. Caminó por la casa una última vez, tocando cada superficie, recordando cada momento vivido entre esas paredes. A las 4 de la tarde, Elena tomó su maleta, cerró la puerta de su casa por última vez y caminó hacia la calle. No tenía a dónde ir. Pensó en tocar algunas puertas de vecinos, pero la vergüenza la detenía. Caminó sin rumbo por el barrio, saludando tímidamente a algunos vecinos que la miraban con preocupación, pero sin atreverse a preguntar. Llegó a un pequeño parque que conocía bien, donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Se sentó en una banca, la misma banca donde solía sentarse a verlos jugar. Alrededor de las 6 de la tarde comenzó a llover. Primero fueron solo unas gotas, pero en cuestión de minutos se convirtió en una tormenta violenta. El viento soplaba tan fuerte que amenazaba con arrancar las ramas de los árboles. Elena se levantó de la banca y comenzó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía quedarse ahí bajo la lluvia. En su desesperación, Elena decidió hacer un último intento. Tomó un taxi con los pocos pesos que le quedaban y le pidió al conductor que la llevara a la casa de Tomás. Durante el trayecto, ensayó mentalmente lo que le diría a su hijo. Seguramente, al verla en ese estado, completamente empapada, con su bastón temblando en sus manos, él reaccionaría. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Tomás, Elena notó que era mucho más grande y elegante de lo que recordaba. Había autos caros en la entrada, luces cálidas brillando en todas las ventanas.
Elena bajó del taxi, pagó al conductor con sus últimas monedas y caminó hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras tocaba el timbre. Tomás abrió la puerta y su expresión no fue de sorpresa ni de preocupación, fue de molestia pura y simple. Elena intentó explicarle que no tenía dónde quedarse, que solo necesitaba un lugar donde pasar la noche hasta que pudiera encontrar algo. Pero Tomás la interrumpió bruscamente. Le dijo que ella había firmado los papeles, que la casa ya estaba vendida, que el dinero ya había sido dividido y que cada quien ahora debía resolver su propia vida. La esposa de Tomás apareció detrás de él, una mujer elegante que Elena apenas conocía. La mujer miró a Elena de arriba a abajo con una expresión de disgusto al ver sus ropas empapadas y su aspecto desaliñado. Le dijo a Tomás que tenían invitados en la sala y que sería muy incómodo que su madre estuviera ahí en ese estado. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Miró a los ojos de su hijo mayor, buscando algún rastro del niño que solía abrazarla y decirle que era la mejor mamá del mundo. Con voz quebrada, Elena le recordó todas las noches que pasó en vela cuando él era niño y sufría de asma. Le recordó cómo vendió su anillo de oro para pagar su universidad. Tomás se encogió de hombros con una indiferencia que partió el corazón de Elena. Le dijo que eso era lo que las madres debían hacer, que era su obligación, que él no le había pedido nacer. Entonces, con voz fría y cortante, añadió las palabras que Elena nunca olvidaría. «Ya no te necesitamos, mamá. Cada uno tiene su propia vida ahora». Antes de que pudiera decir algo más, Tomás cerró la puerta en su cara. Se quedó ahí parada bajo la lluvia torrencial, mirando esa puerta cerrada, escuchando las risas que venían del interior de la casa. La vida de su hijo continuaba normalmente mientras ella estaba ahí afuera, sola, empapada, sin ningún lugar a donde ir. Elena se obligó a moverse. Sus piernas apenas respondían, todavía débiles por la fractura de cadera que había sufrido meses atrás. Cada paso era doloroso, pero se obligó a caminar hasta la casa de Patricia. El trayecto fue agotador. La lluvia caía cada vez con más fuerza. El viento le arrebataba el aliento. Cuando finalmente llegó a la casa de Patricia, tocó la puerta con las últimas fuerzas que le quedaban. Su hija abrió y por un momento su rostro mostró sorpresa. Elena pensó que tal vez había esperanza, que Patricia, su única hija, la mujer a quien había enseñado todo lo que sabía, no podría verla en ese estado sin reaccionar. Pero entonces el esposo de Patricia apareció detrás de ella. El hombre miró a Elena con desprecio evidente y le dijo algo a Patricia al oído. La expresión de Patricia cambió completamente. Con voz temblorosa pero firme, Patricia le dijo que lo sentía, pero que no podía recibirla. Dijo que su esposo no quería problemas en la casa, que ellos tenían que pensar en sus propios hijos primero. Elena le preguntó a Patricia si recordaba cuando era pequeña y tenía pesadillas todas las noches, cómo Elena se sentaba junto a su cama durante horas cantándole canciones de cuna. Patricia comenzó a llorar, pero no cambió de opinión. Entre sollozos le dijo las mismas palabras que su hermano. «Ya no te necesitamos, mamá. Tienes que entenderlo». Solo le quedaba Ricardo. Elena caminó bajo la tormenta que cada vez era más intensa. Sus pies apenas respondían. La casa de Ricardo estaba al otro lado de la ciudad y Elena no tenía dinero para otro taxi. Tuvo que caminar durante casi 2 horas bajo la lluvia torrencial. Cuando finalmente llegó a la casa de Ricardo, apenas podía mantenerse en pie. Tocó la puerta con las últimas fuerzas que le quedaban. Ricardo abrió y su expresión fue de total indiferencia. Ni siquiera preguntó qué le había pasado o por qué estaba en ese estado. Elena ni siquiera tuvo que explicarle nada porque Ricardo simplemente le dijo que ya sabía lo que quería, que Tomás y Patricia le habían avisado que probablemente iría a buscarlo y que su respuesta era no. Elena cayó de rodillas frente a su hijo menor. El agua de lluvia mezclada con sus lágrimas corría por su rostro. Le suplicó que por favor le diera refugio, aunque fuera por una noche. Ricardo la miró con desprecio y le dijo que se levantara, que estaba haciendo un espectáculo. Le dijo que él tenía su propia vida ahora y luego pronunció las palabras finales. «Ya no te necesitamos, mamá». Fue duro, pero es la verdad. Elena se levantó lentamente, miró a Ricardo a los ojos y con una voz que ya no temblaba, con una dignidad que emergió desde lo más profundo de su ser, le dijo que algún día entendería lo que perdió. Ricardo no dijo nada, simplemente cerró la puerta dejando a Elena sola en medio de la tormenta. Elena tomó su maleta empapada y comenzó a caminar sin rumbo fijo por las calles oscuras de la ciudad. No sabía cuánto tiempo había caminado cuando finalmente sus piernas ya no pudieron más.
Se detuvo bajo el toldo de una tienda cerrada. Se sentó en el suelo frío y abrazó su maleta. Comenzó a rezar, pero no rezó pidiendo ayuda para sí misma. Rezó pidiendo que algún día sus hijos entendieran el valor del amor y la familia. Mientras Elena estaba ahí sentada bajo ese toldo, completamente empapada y temblando de frío, un auto se detuvo frente a ella. Era un vehículo elegante, negro, con cristales ahumados. Cuando la puerta del auto se abrió, quien bajó fue un hombre de aproximadamente 55 años, elegantemente vestido, con un paraguas en la mano. El hombre se acercó a Elena y se agachó junto a ella. Con voz amable le preguntó si estaba bien y qué hacía ahí bajo la lluvia a esas horas de la noche. Elena lo miró y algo en los ojos de ese hombre le dio confianza. Había una calidez genuina ahí, una preocupación real que no había visto en los ojos de sus propios hijos. Con voz cansada y entrecortada, le contó brevemente lo que había pasado. El hombre escuchó en silencio, su expresión cambiando de preocupación a indignación conforme Elena hablaba. Cuando Elena terminó de hablar, el hombre se quedó callado por un momento. Finalmente, con voz firme pero amable, le dijo que no podía quedarse ahí, que hacía demasiado frío y estaba completamente empapada. El hombre se presentó. Su nombre era Roberto Méndez y era dueño de varias empresas en la ciudad. Le explicó a Elena que había pasado por esa zona de casualidad, que normalmente no tomaba esa ruta, pero algo lo había hecho desviarse esa noche. Roberto le preguntó más detalles sobre su situación y Elena le contó toda su historia. Roberto negó con la cabeza, claramente furioso, pero se controló por respeto a Elena. Llegaron a un hotel elegante en el centro de la ciudad. Roberto habló con el recepcionista y reservó una suite para Elena. Le dio instrucciones específicas al personal de que cuidaran muy bien de la señora y que cargaran todos los gastos a su cuenta personal. Esa noche, Elena tomó una ducha caliente que pareció durar una eternidad. Se acostó en una cama más cómoda de lo que había dormido en años. Pero a pesar del cansancio extremo, no podía dormir. Su mente no dejaba de repasar los eventos del día. Las expresiones frías de sus hijos. Las puertas cerradas en su cara. Esas palabras terribles. Ya no te necesitamos. A la mañana siguiente, Roberto ya la estaba esperando con el desayuno servido. Mientras desayunaban, Roberto le contó a Elena su propia historia. Él también había tenido una madre a la que amaba profundamente. Ella había sido una mujer humilde que trabajó toda su vida como empleada doméstica para darle una educación. Su madre había muerto hacía 3 años y no pasaba un día sin que Roberto la extrañara. Roberto hizo varias llamadas. Tenía contactos en toda la ciudad y no le fue difícil obtener información sobre Tomás, Patricia y Ricardo. Descubrió dónde trabajaban, cuáles eran sus negocios, quiénes eran sus clientes principales. Lo que Roberto descubrió lo dejó aún más indignado. Ninguno de ellos tenía problemas económicos reales. Simplemente habían sido codiciosos, egoístas y desagradecidos. Roberto decidió que era hora de darles una lección a esos 3 hijos ingratos. Le explicó su plan a Elena, quien al principio dudó, pero Roberto le dijo que no se trataba de causar problemas, sino de hacer justicia. Roberto contactó discretamente a los principales clientes y socios comerciales de Tomás. Simplemente mencionó en conversaciones casuales que había escuchado que Tomás Morales había echado a su madre anciana de su casa bajo una tormenta para quedarse con el dinero. En cuestión de días, Tomás comenzó a notar cambios preocupantes. Clientes que habían sido leales durante años de repente cancelaban reuniones. Nuevos proyectos que parecían seguros caían inexplicablemente. Finalmente, uno de sus clientes más antiguos tuvo la decencia de decirle la verdad. Le dijo que había escuchado cosas sobre él que lo habían decepcionado profundamente, que no podía hacer negocios con alguien capaz de abandonar a su madre. Patricia también comenzó a experimentar problemas. Las otras madres en la escuela privada de sus hijos habían escuchado la historia. Las madres que antes la invitaban a sus eventos sociales, ahora la evitaban. Una tarde, cuando Patricia fue a recoger a su hija de la escuela, otra madre se le acercó y le dijo que no quería que sus hijos se juntaran con los suyos, que no quería que aprendieran que era aceptable tratar así a los padres. Ricardo fue llamado por su supervisor en el trabajo. La empresa para la que trabajaba tenía una fuerte cultura de valores familiares. El supervisor le explicó que habían llegado a sus oídos informes sobre su comportamiento personal y que estaban considerando despedirlo porque su conducta estaba afectando la imagen de la compañía. Los 3 hermanos se reunieron urgentemente para discutir qué hacer.
Fue entonces cuando los tres recibieron una llamada idéntica. Una secretaria profesional los contactó a cada uno por separado, citándolos a una reunión en la oficina de Roberto Méndez al día siguiente. El día de la reunión llegó. Cuando Tomás, Patricia y Ricardo entraron a la sala de conferencias y vieron a su madre sentada ahí junto a Roberto y un abogado, sus expresiones fueron de shock absoluto. Elena estaba sentada con dignidad, vestida con ropa nueva. Se veía descansada, recuperada, pero sobre todo se veía fuerte. Roberto se presentó formalmente. Explicó cómo había encontrado a Elena aquella noche lluviosa. Les describió en detalle el estado en que estaba su madre cuando la encontró. Les dijo que había sido quien se encargó de que su comportamiento se hiciera conocido en sus círculos profesionales y sociales. Tomás se puso furioso, amenazando con demandar, pero el abogado que acompañaba a Roberto habló con calma profesional, explicando que no había ninguna difamación porque todo lo que se había comunicado era la verdad. Además, había revisado los documentos de la venta de la casa y había encontrado múltiples irregularidades que podrían ser motivo de una demanda por coacción y abuso contra personas de la tercera edad. Patricia comenzó a llorar balbuceando excusas sobre cómo las cosas se habían salido de control. Pero Roberto la interrumpió diciendo que no estaba ahí para escuchar excusas. Ricardo finalmente habló con voz temblorosa, preguntándole a su madre qué quería de ellos. Elena los miró con una tristeza profunda en sus ojos y les dijo que ya no esperaba nada de ellos, que el amor de una madre no se puede forzar a ser correspondido. Les habló de sus años de sacrificio, de cómo les dio todo y cómo ellos la dejaron en la calle como si fuera basura. Les dijo que lo que más le dolía era descubrir que los tres seres humanos que ella trajo al mundo habían perdido toda humanidad. Roberto entonces puso sobre la mesa un documento. El abogado explicó que Elena tenía todo el derecho legal de demandarlos, pero que había decidido darles una oportunidad de hacer las cosas bien, con condiciones muy claras. Primera condición, la venta de la casa se revertiría inmediatamente. Segunda, firmarían un documento donde se comprometían a pagar una pensión mensual a su madre. Tercera, asistirían a terapia familiar durante al menos 6 meses. Cuarta, realizarían trabajo comunitario en una residencia de ancianos durante 1 año. Los tres hermanos discutieron en privado y finalmente, al darse cuenta de que no tenían otra opción real, decidieron aceptar las condiciones. Firmaron el acuerdo con expresiones sombrías. Antes de que se fueran, Elena habló por última vez, diciéndoles que les daba esta oportunidad porque, a pesar de todo, una pequeña parte de ella todavía tenía esperanza. Los días siguientes fueron tensos pero reveladores. Tomás, Patricia y Ricardo tuvieron que hacer malabares financieros desesperados para devolver el dinero que habían recibido de la venta de la casa. Una semana después, el dinero fue devuelto en su totalidad y la casa quedó nuevamente registrada como propiedad exclusiva de Elena. Roberto personalmente la acompañó de regreso a su hogar. Durante los siguientes meses, algo interesante comenzó a suceder. Tomás fue el primero en comenzar su trabajo comunitario en la residencia de ancianos. Al principio lo hizo con resentimiento, pero con el paso de las semanas algo en él comenzó a cambiar. Conoció a un anciano llamado Don Ernesto que le recordaba a su padre Alejandro. Don Ernesto le contaba sobre sus hijos que vivían en otras ciudades y que nunca venían a visitarlo. Un día le dijo a Tomás que lo más triste no era que no vinieran, sino que cuando hablaba con ellos por teléfono sentía que estaban apurados, que querían terminar la llamada rápido. Le dijo que el tiempo con nuestros padres es limitado y que un día ya no estarán ahí. Esas palabras golpearon a Tomás como un martillo. Esa noche no pudo dormir pensando en su madre. Por primera vez en meses, realmente reflexionó sobre lo que había hecho. Comenzó a recordar cosas que había bloqueado de su mente, como su madre lo cuidaba cuando era niño, cómo ella trabajaba hasta tarde para comprarle los libros que necesitaba, y sintió una vergüenza profunda. Patricia, por su parte, en sus sesiones de terapia familiar, comenzó a confrontar verdades incómodas sobre sí misma. La terapeuta no la dejaba esconderse detrás de excusas. Le preguntó qué valores estaba enseñando a sus hijos cuando les mostraba que el dinero y el estatus social eran más importantes que el amor y la lealtad familiar. Patricia tuvo una conversación seria con su hija Sofía. Le contó todo lo que había pasado con su abuela Elena. Sofía la escuchó incrédula y le preguntó cómo pudo hacer eso. Ver la decepción en los ojos de su propia hija fue más doloroso que cualquier juicio social que había enfrentado. Ricardo tuvo su momento de revelación de una manera diferente. Durante su turno de trabajo comunitario, una anciana llamada Doña Beatriz se enfermó gravemente.
Ricardo estaba presente cuando los médicos le dijeron que su corazón estaba fallando. Doña Beatriz pidió que llamaran a sus hijos, pero ambos dijeron que no podían venir, que estaban ocupados. Ricardo vio cómo doña Beatriz se deterioraba rápidamente durante las siguientes 48 horas. Ella seguía preguntando si ya habían llegado sus hijos. Doña Beatriz murió un lunes por la mañana temprano. Ricardo estaba ahí cuando sucedió. La anciana abrió los ojos una última vez. Miró hacia la puerta esperando ver a sus hijos y al darse cuenta de que no estaban ahí, susurró que no vinieron, que no les importó suficiente. Ricardo se quedó ahí sentado junto a la cama después de que murió y algo se rompió dentro de él. Pensó en su madre en aquella noche bajo la lluvia, y se dio cuenta con horror de que él había estado a punto de convertirse en uno de esos hijos que estaban demasiado ocupados para estar ahí cuando sus padres los necesitaban. Por primera vez desde que todo comenzó, Ricardo lloró lágrimas de genuino arrepentimiento. Pasaron 6 meses desde aquella terrible noche bajo la lluvia. Los 3 hermanos habían cumplido religiosamente con todas las condiciones del acuerdo. Pero más importante aún, algo había cambiado genuinamente en cada uno de ellos. Un domingo por la tarde, Tomás se presentó en la casa de Elena sin avisar. Estaba parado ahí con lágrimas en los ojos, sosteniendo un ramo de flores silvestres. Tomás le habló desde el corazón. Le dijo que había estado yendo a la residencia de ancianos y que conoció a don Ernesto, que cada vez que hablaba con él, pensaba en ella. Le dijo que había estado recordando todas las cosas que había bloqueado de su mente. Tomás cayó de rodillas frente a su madre y le pidió perdón, diciéndole que su arrepentimiento era real. Elena escuchó en silencio con lágrimas corriendo por sus propias mejillas. Cuando Tomás terminó de hablar, ella le dijo que el camino de regreso a su corazón era largo, que no se recorría con palabras bonitas, sino con acciones consistentes, pero el hecho de que estuviera ahí significaba algo para ella. En las siguientes semanas, Patricia y Ricardo también vinieron a buscar a Elena. Patricia llegó con su hija Sofía. Su nieta le dijo que su mamá le había contado todo y que la querían mucho. Patricia se arrodilló junto a su hija y le dijo a Elena que había aprendido cosas muy duras sobre sí misma en terapia, que no quería que sus hijos crecieran pensando que estaba bien abandonar a las personas que amas. Ricardo fue el último en venir. Llegó un sábado por la mañana y le pidió a Elena si podía ayudarla con las tareas de la casa. Durante las siguientes horas trabajó con una dedicación que nunca había visto en él. Cuando terminaron, se sentaron en el jardín. Ricardo le contó sobre doña Beatriz, sobre cómo había muerto sola esperando a hijos que nunca llegaron. Le dijo que casi pierde a su madre, a la única persona que siempre creyó en él. El cambio no fue instantáneo ni perfecto. Hubo momentos difíciles, conversaciones dolorosas. Elena no fingió que todo estaba bien. Fue honesta sobre su dolor, sobre lo que necesitaba de ellos para poder reconstruir la confianza. Y sus hijos, por primera vez en sus vidas, realmente la escucharon. Tomás comenzó a visitarla todos los miércoles para cenar juntos. Patricia empezó a llevar a sus hijos a visitar a Elena los domingos. Ricardo se convirtió en el ayudante oficial de Elena para todo lo que necesitara en la casa. Roberto siguió siendo parte de la vida de Elena como un verdadero amigo. Un año después de aquella noche bajo la lluvia, Elena celebró su cumpleaños número 69. Sus 3 hijos estaban ahí junto con sus familias. Tomás había traído el pastel. Ricardo había decorado la casa con flores. Había risas genuinas, conversaciones cálidas, momentos de conexión real. Después de la cena, Tomás se puso de pie y pidió la palabra. Contó la historia de hace un año, de cómo echaron a su madre de su casa bajo una tormenta, de cómo le cerraron las puertas en la cara. Habló de cómo fueron codiciosos y egoístas, de cómo olvidaron todo lo que ella había hecho por ellos. Patricia y Ricardo se levantaron también. Patricia dijo que este año había sido el más difícil de su vida, que había tenido que enfrentar verdades terribles sobre sí misma, pero que también había sido el año más importante porque aprendió lo que realmente significa la familia. Ricardo habló por último, diciendo que había sido un desastre toda su vida, que Elena siempre estuvo ahí para rescatarlo, pero que cuando ella necesitó ayuda, él le dio la espalda. Elena se puso de pie y habló. Dijo que aquella noche bajo la lluvia fue la más oscura de su vida, que pensó que había fracasado como madre, pero que ahora entendía que a veces las personas necesitan tocar fondo para despertar, para entender lo que realmente importa.
Les dijo que había aprendido que el amor de una madre no significa permitir que te pisoteen, sino tener la fortaleza de poner límites, pero también de dar segundas oportunidades cuando hay arrepentimiento genuino. Elena extendió sus brazos y sus 3 hijos se acercaron. Por primera vez en un año se abrazaron como familia. Fue un abrazo largo, lleno de lágrimas, pero también de perdón y esperanza. Los meses siguientes continuaron siendo un proceso de sanación y crecimiento. 2 años después de aquella noche lluviosa, una periodista llamada Sofía Ramírez publicó un artículo sobre la historia de Elena. El artículo se tituló Del abandono a la redención y se volvió viral. Generó conversaciones importantes sobre cómo tratamos a nuestros ancianos, sobre el valor de los padres, sobre la importancia de la familia. En el 3er aniversario de aquella noche lluviosa, Elena organizó una cena especial. Invitó no solo a sus hijos y nietos, sino también a Roberto, a don Ernesto y a varios residentes de la residencia de ancianos. Fue una celebración de familia en su sentido más amplio. Durante la cena, el nieto mayor de Elena, un niño de 12 años llamado Alejandro, se levantó y dijo que en la escuela les pidieron que escribieran sobre su héroe y que él escribió sobre su abuela. Leyó su ensayo donde decía que su abuela era su heroína, porque eligió dar una segunda oportunidad, porque eligió creer que las personas pueden cambiar. 5 años después de aquella noche bajo la lluvia, Elena cumplió 73 años. Tomás había creado una fundación en honor a su padre que proporcionaba asesoría financiera gratuita a personas mayores. Patricia había escrito un libro sobre su experiencia que se había convertido en un bestseller. Ricardo se había casado con una enfermera de la residencia y había nombrado a su primera hija Elena. Los domingos por la tarde se volvieron sagrados. Toda la familia se reunía en casa de Elena para la comida. Los nietos corrían por el jardín. Era exactamente lo que Elena había soñado. Cuando Elena cumplió 75 años, la ciudad nombró un centro comunitario para ancianos en su honor. Durante la celebración, Elena dijo que no era una heroína, que era solo una madre que hizo lo que cualquier madre haría. Dijo que si su historia podía enseñar algo, esperaba que fuera que nunca subestimen el valor de sus padres, que el tiempo es limitado y precioso. Años más tarde, cuando Elena tenía 82 años y su salud comenzaba a declinar, no murió sola. Murió en su propia casa, rodeada de sus 3 hijos que no se movieron de su lado durante sus últimos días. Tomás le sostenía una mano, Patricia la otra, y Ricardo estaba sentado a los pies de su cama. En sus últimos momentos, Elena les preguntó si tenían miedo, y ellos admitieron que sí, pero también dijeron que estaban agradecidos de haber podido arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Elena les dijo que los había perdonado hace mucho tiempo, que lo más importante es que ellos se perdonaron a sí mismos y se convirtieron en mejores personas. Elena cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, susurró que veía una luz, que era su padre Alejandro que había venido por ella. Les dijo que aquella noche bajo la lluvia, cuando pensó que lo había perdido todo, nunca imaginó que años después estaría ahí rodeada de tanto amor. Sus últimas palabras fueron que el amor de una madre ama sin condiciones, sin límites, sin fin. En su funeral fue su nieta Sofía quien mejor capturó la esencia de Elena. Dijo que su abuela les enseñó que el amor verdadero no es el que nunca enfrenta problemas, sino el que sobrevive a los problemas, el que se reconstruye después de romperse. Dijo que su abuela les enseñó que siempre vale la pena dar segundas oportunidades porque las personas pueden cambiar. El Centro de Familia Elena Morales siguió operando durante años, ayudando a cientos de familias a reconciliarse. En la entrada del centro había una placa con una foto de Elena y una cita de ella que decía que el amor de una madre no es el que nunca falla, sino el que encuentra la fuerza para perdonar y reconstruir después del fallo. La historia de Elena Morales no es solo una historia de abandono y redención, es una historia sobre el poder transformador del amor materno, sobre la capacidad humana de cambiar, sobre la importancia de las segundas oportunidades. Es una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, que las palabras "ya no te necesitamos" pueden transformarse en "te necesito con todo mi corazón", cuando finalmente entendemos el valor de quienes nos dieron todo sin esperar nada a cambio.